finales del siglo XIX, en manos de empresarios extranjeros y nacionales, como los de la Mexican Gas and Electric Light Company, surgió la industria eléctrica en nuestro país, abasteciendo así el alumbrado público residencial de la Ciudad de México. Para el año de 1898, la compañía canadiense The Mexican Light and Power Company inicia los trabajos para la presentación del servicio de energía eléctrica en el Valle de México. En el año de 1903 se concesiona a The Mexican Light and Power Company la explotación de las caídas de las aguas de los ríos Tenango, Necaxa y Jaltepuztla. En 1906, la empresa obtiene nuevas concesiones del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán y México. Mientras tanto, algunos trabajadores empiezan a organizarse y 2 años más tarde fundan la 6ª sección de la Gran Liga de Electricistas Mexicanos, aunque las actitudes autoritarias de la Mexican Light and Power Company y la ausencia de normas para representar condiciones mínimas de trabajo impidieron el avance de la organización que buscaba la sindicalización. De 1908 a 1914, mientras la empresa crecía y continuaba con su expansión, el pueblo se levantaba en armas en contra de la dictadura del entonces presidente Porfirio Díaz. Inicia así la Revolución Mexicana y con ella una de las etapas más fuertes en nuestra historia como mexicanos. El sindicalismo de los electricistas de 1908 a 1914 ensaya intentos mutualistas y cooperativas y convierte a la forma sindical en instrumento de lucha para lograr que la empresa imperial más poderosa de la capital primero negociara y después mejorara las condiciones de producción y de vida de sus trabajadores al servicio. El día 14 de diciembre de 1914 queda fundado oficialmente un sindicato integrado por trabajadores electricistas de la Mexican Light and Power Company, trabajadores telefonistas, electricistas privados y trabajadores tranviarios, tomando como nombre Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, mismo que fue cambiado en la segunda asamblea por el de Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, el 21 de diciembre del mismo año. Su lema inicial fue Salud y Revolución Social. En 1916, el SME surgió como un sindicato de lucha, en el contexto de una huelga general organizada por la Federación Obrera del Distrito Federal. Estalló en la capital del país la primera huelga electricista de la historia de México. La revolución había entrado en declive, pero el SME estalló la huelga en abierto desafío a Carranza. Este de inmediato amenazó con realizar juicio de guerra sumario a los dirigentes, pero los electricistas no se amedrentaron y en una intensa movilización caracterizada por la solidaridad del pueblo lograron la libertad de sus dirigentes y el primer triunfo político del proletariado mexicano. El 5 de septiembre de 1917, el Sindicato Mexicano de Electricistas firma junto a la Mexican Light and Power Company aspectos que se pidieron en luchas anteriores: antigüedad y aptitudes para ocupar las vacantes, ajuste del salario, incapacidad, servicio médico, indemnización a incapacidades permanentes, establecimiento de 8 horas de trabajo y capacitación de personal, entre otras más exigencias del sindicato. Ya durante los años 20, el SME trató de organizar a los electricistas del país dispersos en más de 80 empresas eléctricas que operaban en el territorio nacional. En 1933, el SME participó en la creación de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGO-CM. En 1935, a iniciativa del SME, diversas organizaciones obreras de tranviarios, ferrocarrileros, mineros, telefonistas y electricistas acordaron un pacto de solidaridad y la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, CNDP. Quizá de la larga historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, la página más brillante sea la huelga de 1936. En verdad, una huelga general en el centro del país, llevada a cabo de principio a fin con la plena autonomía por el sindicato, con un alto sentido de responsabilidad con la sociedad y, digámoslo, una sorprendente disciplina, unidad y capacidad de dirección. La huelga de 1936 sigue siendo hoy una enorme cantera de experiencias y enseñanzas para el sindicalismo de hoy y del futuro.
si se llega a comprender a fondo y tener conciencia de tan magnífico triunfo. Ya entrado el año 1937, el oficialista Sindicato Nacional de los Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, fundado durante el gobierno cardenista, al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad, tuvo desde un principio un claro perfil corporativo y charril, y de siempre formó parte importante de la CTM. Entre el año 1940 y 1941 se inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica de acuerdo con la histórica ley de 1937. El Sindicato Mexicano de Electricistas rompió de manera tajante con el esquema corporativo de representación sindical desde 1952. Es un sindicato con una vida interna muy intensa. Cada año tienen elecciones. Todos los puestos son excesivamente disputados y hay una participación del 89% en todos los procesos electorales. Eso no se ve en ninguna otra organización. En el año de 1960 se inicia la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de empresas que tenían a su cargo el suministro de energía eléctrica. El gobierno adquirió en $52 millones el 90% de las acciones de The Mexican Light and Power Company y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa, que ascendían a $78 millones. Por la suma de $70 millones, obtuvo las acciones de The American and Foreign Power. Posteriormente cerró la operación comprometiendo a ambas empresas a invertir en México el dinero que recibirían para evitar una excesiva exportación de divisas. Con la compra de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, denominación que adquirió de Mexican Light and Power Company y sus filiales, la nación contaba con 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo, 16 plantas hidráulicas y 3 térmicas. Además de los bienes citados, la nación recibió el edificio situado en Melchor Ocampo número 171, Colonia Tlaxpana, en México, Distrito Federal, y todos los demás inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina. Ese año el entonces presidente Adolfo López Mateos envió al Senado el proyecto de reforma al artículo 27 constitucional, el cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial del 23 de diciembre de 1960, quedando